Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática a través del bosquejo del MEAC. Motiva, explora, aplica y crea. Este bosquejo tiene el objetivo de resaltar las ideas principales de la lección de Escuela Sabática que corresponde a cada semana. Y esta semana hemos estudiado la lección número 5, Milagros alrededor del lago. Vamos a repasar el versículo principal para esta semana y se encuentra en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 19. La palabra de Dios dice así: Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Comencemos con el primer paso de este bosquejo, que es el motiva. Son numerosos los nombres con los que se conoce a esta cuenca de agua dulce, que es llamado el lago de Galilea. Tiene una longitud de 21 kilómetros por 13 kilómetros y se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar. Pero en todas las lenguas y en todo el mundo es conocido justamente por el lago de Jesús, donde el ministerio de Jesús estuvo centrado alrededor de este lugar. Y esta semana estudiaremos justamente algunos episodios importantes del ministerio de Jesús en el lago y alrededor del lago. Vamos al segundo paso del bosquejo, que es el explora. Y el explora ha sido dividido en 3 temas. El primer tema, el milagro de Jesús en el lago. El segundo tema, milagros alrededor del lago. Y como tercer tema estudiaremos al Mesías diferente, un Mesías diferente. En el primer tema hemos estudiado aquel milagro que sucedió allí en el lago. Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41 menciona que después de un día largo de instrucción que Jesús tuvo, subió para un bote como estaba. Definitivamente cansado, agotado por el arduo día que había tenido Jesús. Eso lo menciona el versículo 36. En ese momento una gran tormenta se desata en el lago. El bote corre peligro entonces y los discípulos despiertan a Jesús. Jesús ordena al viento y a las olas que puedan cesar y tranquilizarse. Entonces viene como resultado una gran calma. En ese momento los discípulos entonces tienen temor por lo que estaba pasando. Esto es lo que dice Marcos capítulo 39, versículo 41. No comprendían quién era completamente Cristo y tampoco comprendían lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. La historia de Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41, contiene una teofanía. ¿Qué cosa es una teofanía? Es la aparición de Dios o ángeles frente a los seres humanos. Estos eventos tienen comúnmente 5 características. La primera, la demostración del poder divino. En segundo lugar, el temor humano. En tercer lugar, la exhortación, no temas. En cuarto lugar, las palabras de la revelación del ser divino. Y en quinto lugar, la respuesta humana a la revelación que el ser divino está haciendo. En esta parte de la historia o en esta historia, 4 de las 5 características de la teofanía están presentes, excepto la última, que es la respuesta humana a la revelación divina. Como segundo tema del Explora tenemos los milagros de Jesús alrededor del lago. Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20 registra la historia de un hombre endemoniado. En otros evangelios lo mencionan como el Gadareno. Esta historia tiene 2 características especiales. Primero, la relación con elementos impuros que tenía este hombre, relación con la tumba y los muertos, que según Números capítulo 19, versículos 11 al 16, eran elementos impuros para el pueblo de Dios.
En segundo lugar, los cerdos, que según Levítico capítulo 11, versículo 7, también es un animal impuro. Además, registra como segunda característica particular la batalla del gran conflicto que sucede en ese momento. La historia concluye que Jesús pudo rescatar a este hombre de los demonios que él estaba poseído. Otro milagro alrededor del lago está registrado en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24. Y aquí está relatado la historia de Jairo y también la de una mujer que sufría flujo de sangre. Esta es la segunda historia sándwich que vimos en algunas lecciones anteriores. Allí la historia comienza acercándose a Jairo hacia Jesús. Luego la historia es interrumpida por la mujer, pero luego la historia concluye con la atención que Jesús da para Jairo y la crisis que él estaba viviendo. Jairo es un dirigente religioso de aquel tiempo. Por tanto, naturalmente no era un simpatizante de Jesús, no era amigo de Jesús. Así lo registra Marcos capítulo 1, 22 y Marcos capítulo 3, versículos del 2 al 6. Sin embargo, frente a la necesidad y urgencia que Jairo tenía, él se acerca a Jesús para pedir su ayuda. En la interrupción de esta historia, la mujer también se acerca a Jesús y toca su manto. Inmediatamente la historia menciona que la enfermedad de esta mujer fue curada. La mujer tenía temor que Jesús estuviera disgustado por lo que había sucedido, pero Jesús estaba interesado en ella y no solamente en la sanidad de su enfermedad. Sobre todas las cosas, estaba interesado en la salud de su alma. La historia concluye cuando Jesús y solo algunos discípulos van a la casa de Jairo y Jesús hace el milagro de poder resucitar a la hija de Jairo. Como tercer tema de él explora un Mesías diferente. Marcos capítulo 6 registra algunas características de un Mesías diferente a la perspectiva que el pueblo de Dios tenía para aquel tiempo. El pueblo de Dios esperaba al Mesías para ser un libertador no del pecado, sino un libertador terrenal del gobierno romano y de la esclavitud que los romanos habían hecho con el pueblo de Dios. Marcos capítulo 6 en adelante registra a un Mesías completamente diferente con la expectativa que tenía el pueblo de Dios. Por ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, comienza diciendo que las personas del pueblo donde Jesús había nacido, allí en Nazaret, estaban ofendidas y al mismo tiempo sorprendidas por el éxito que Jesús estaba teniendo, siendo que era una persona humilde, sencilla, un obrero y ahora era un maestro y sanador. Continuando el capítulo 6, del versículo 7 al 30, esta es la tercera historia sándwich. Allí Jesús está hablando a los discípulos y entregándolos la misión que ellos deberían tener. En contraste con lo que Jesús estaba hablando para ellos y al mismo tiempo interrumpiendo la historia, surge el tema del encarcelamiento de Juan el Bautista. Mientras Jesús instruía a los discípulos a que deberían llevar el evangelio para todo el mundo, Juan el Bautista estaba encarcelado y al mismo tiempo estaba siendo silenciado. Juan el Bautista fue ejecutado, sepultado y fue reportado como resucitado entre los muertos. Así lo dice en Marcos capítulo 6, versículos 14, 16 y 29. Y esto tiene un paralelismo interesante con lo que Jesús pasó en esta tierra. Jesús también fue ejecutado, sepultado y luego resucitó. Marcos capítulo 15 y capítulo 16. Este paralelismo, estas dos historias, de alguna forma mostrarían el futuro que iban a enfrentar las personas que seguían a Cristo. En un tiempo final de la historia, los seguidores de Jesús serán ejecutados, sepultados, muertos, pero en la mañana gloriosa también serán resucitados. Para cerrar el capítulo 6, del verso 30 al 42, Jesús reúne a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y sin contar niños.
Jesús manda alimentar a sus discípulos. Los discípulos ven que esto es un asunto imposible. Por tanto, Jesús atiende esta necesidad de alimento. 5,000 personas no era un grupo pequeño. Tal vez para las autoridades de aquel tiempo, Jesús, el Mesías, estaba haciendo un movimiento muy fuerte. Las autoridades se veían naturalmente amenazadas e incómodas por el movimiento que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, este Mesías era un Mesías diferente. Cuando terminó la atención para esta gran multitud, entonces Jesús simplemente los despidió y fue para orar. Definitivamente, las perspectivas, la dirección, el camino que Jesús estaba marcando en esta tierra en su ministerio era diferente con la expectativa que el pueblo de Dios tenía para con el Mesías. En primer lugar, piensa en el poder de Dios. ¿Cómo puedes aprender a confiar en Él y en cada aspecto de tu vida? Dios hizo muchos milagros alrededor del lago y también en el lago. Esas personas que recibieron el milagro primero confiaron en el Señor, creyeron en lo que Jesús podía hacer para sus vidas. Dios nos ayude a tener esta misma confianza, la confianza de Jairo, la confianza como de la mujer de flujo de sangre. Como segundo pensamiento para reflexionar, ¿qué esperanza puedes tener en el poder de Jesús para ayudarte en cualquier cosa con la que estés luchando? Jesús está interesado en nuestras necesidades. Lo demostró así con la alimentación de los 5,000. Jesús estaba interesado en la necesidad de esta mujer, no solamente preocupado en la sanidad de su alma, también le interesaba su salud física. Y es oportuno que en esta lección reconozcamos y aprendamos de que Jesús también está interesado en nuestras luchas, en nuestras dificultades. Y en tercer lugar, ¿has sido alguna vez rechazado o tuviste que pasar alguna crisis difícil a causa de tu fe? Juan el Bautista experimentó esta difícil situación. Jesús estaba preparándolos espiritualmente a sus discípulos porque también iban a enfrentar momentos desafiantes. Y los discípulos de Cristo hoy y en un tiempo venidero también pasarán algunas crisis muy complicadas a causa de su fe. Por eso es que necesitamos hoy tomar algunas decisiones y de esa forma pasamos al cuarto paso de nuestro bosquejo, el CREA. En primer lugar, decide colocar cada lucha, cada sueño, cada anhelo del corazón en las manos de Dios. Confía en Él, como el salmista dijo en Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él obrará. En segundo lugar, cree con fervor en el poder de Cristo y al mismo tiempo comparte con otros esta experiencia que tú tienes en tu vida espiritual. Y en tercer lugar, persevera en tu fe y enfrenta las dificultades firme como buen soldado. Las crisis, las dificultades espirituales, a veces la burla de alguien o a veces la crítica de alguien por nuestra fe está continuamente delante de nosotros. Pero sé firme, no te avergüences del Evangelio, persevera en esta caminata cristiana que has iniciado. Que Dios pueda usarte en el repaso de la lección de escuela sabática y que el libro de Marcos sea una bendición para tu vida espiritual. Feliz sábado.